Vamos a 1 de Tesalonicenses 4. Y vamos a seguir con estos estudios sobre escatología. Empezamos viendo algunas cosas del milenio. Hay más cosas que decir sobre esto, pero vamos a dejarlo de momento ahí para ir avanzando. Parece un poco contradictorio porque el milenio parece que es algo posterior, pero en realidad no es posterior. Es algo en lo que, según lo que hemos estado viendo, es algo en lo que estamos ya. Y ocurre antes de la venida de Cristo. Pues vamos a mirar 1 Tesalonicenses 4 a partir del versículo 13. Dice así la palabra de Dios: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a seguir un poquito más. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando yo estaba estudiando en un seminario, el profesor de homilética era muy enfático en esto. Nunca hagáis de las primeras afirmaciones negativas, declaraciones negativas. No, una predicación, una enseñanza debe de estar basada en declaraciones positivas. Mi pobre profesor de homilética seguramente que se desanimó muchísimo conmigo, porque yo siempre veía la importancia de las declaraciones negativas. Es decir, no solamente tenemos que tener bien claro lo que es, sino que también tenemos que tener bien claro lo que no es. De hecho, fijaos, los 10 mandamientos son declaraciones negativas. No, 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 todo el tiempo prácticamente. Y fue un sermón dado por el Señor mismo, y escrito en las tablas de piedra por su propio dedo. Es tan importante que conozcamos lo que no es como lo que no es. Y de hecho, el ministerio de los profetas no era solamente edificar, era también derribar y destruir. Un amante de la palabra de Dios no solamente debe de apreciar enormemente y adorar la palabra del Señor, es que debe de aborrecer también la mala enseñanza, las declaraciones falsas y los pensamientos equivocados. Un agricultor es amigo de la buena semilla, pero debe aborrecer la mala semilla. Nosotros debemos de ser también así. Debemos aborrecer las enseñanzas falsas. Y yo quería empezar con algunas declaraciones negativas, de cosas que no debemos de pensar y no debemos de creer respecto a la doctrina del tiempo del fin, y concretamente a la doctrina de la venida de Cristo. Tengo aquí en mis manos la Biblia de Scofield. Todos la hemos escuchado, ¿verdad? Hemos escuchado hablar de la Biblia de Scofield, de las notas al pie de página que hay en la Biblia de Scofield. Voy a leer, por ejemplo, una que viene en el capítulo 14 de Juan, cuando el Señor está diciendo: volveré otra vez, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Como comentario a esta declaración de Cristo, Scofield dice: esta promesa acerca de un segundo advenimiento de Cristo, de una segunda venida de Cristo, debe distinguirse de su regreso en gloria a la tierra. Juan 14:3 es la primera insinuación que la Escritura hace tocante al día de Cristo. Para Scofield, el día de Cristo no es lo mismo que el día de Jehová, ni lo mismo que el día de Dios. Son cosas totalmente distintas. Según este versículo, Cristo viene por sus santos. Otros pasajes
indican su venida a juzgar a las naciones o a por sus santos. Entonces la Biblia de Scofield, juntamente con los dispensacionalistas, diferencian entre una venida de Cristo con sus santos y una venida de Cristo a por sus santos. Una venida de Cristo invisible y una venida de Cristo visible. Una venida de Cristo para regalar y para consolar y para recompensar a su iglesia, y una venida de Cristo para juzgar a los impíos, para juzgar a las naciones. La primera declaración negativa, muy sencilla de entender, y creo que es muy fácil de comprender, y estamos todos con la idea muy clara sobre esto, es negar que haya dos segundas venidas de Cristo. La venida de Cristo es un único evento, y está claramente enseñado así en las Escrituras, de una manera enfática. Una manera muy fácil de verlo es mirar lo que dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 y 5, lo que acabamos de leer. Cuando estaba en este seminario que os estaba mencionando, un profesor, era la primera clase que él daba en su vida, y le tocó 1 Tesalonicenses. Y encima le tocó conmigo, que tenía además muy mala fama con las preguntas que hacía algunos profesores. Cuando llegamos aquí, él enseñó su doctrina dispensacionalista, como siempre hacía y como él creía, de una manera firme y clarísima. Y cuando llegó aquí, le pregunté, vamos a ver, ¿cómo es posible que estés diciendo que los versículos del 13 al 18 estén hablando de la primera fase de la venida de Cristo, lo que los dispensacionalistas llaman el rapto, y la segunda parte del capítulo 5 en adelante esté hablando de otra cosa distinta, la segunda fase de la segunda venida de Cristo? ¿Vale? Para los dispensacionalistas, este sería el entendimiento normal, no el único, pero sería un entendimiento general. El capítulo 4 estaría hablando de lo que ellos llaman el rapto, la primera parte de la segunda venida. Y a partir del capítulo 5 estaría hablando de una segunda fase, de lo que ellos llamarían la segunda venida propiamente dicha. ¿Cómo es posible? Le dije, si en el 5.1 hay una conexión, hay un enlace clarísimo con lo anteriormente dicho. No ha cambiado de tema el autor inspirado. Pablo no está hablando de otro tema. Está hablando de lo mismo y está añadiendo contenido a lo previamente dicho. ¿Cómo puedes cortar de esa manera con lo anteriormente dicho? Pregunto. La respuesta que me dio fue, cállate. No me hagas ninguna pregunta. No voy a responder a eso. Cuando me acerqué al director del seminario para hablarle de ese suceso, que molestó no tanto a mí, sino al resto de los estudiantes, me dijo, déjalo porque es que es la primera clase que tiene, está nervioso y no tiene respuestas para todas esas cosas. Pero, sinceramente, tienen un grave problema los dispensacionalistas cuando enseñan estas dos divisiones, cuando parten por la mitad la segunda venida de Cristo, hablando de dos eventos, de dos sucesos diferenciados en el tiempo, cuando la Escritura, como en este pasaje claramente, muestran que son un mismo suceso. Ellos hablan, como hemos dicho, de una primera fase en la que Cristo viene con los suyos, pero vemos en el capítulo 4 de Tesalonicenses, versículo 14, que esa venida de Cristo con los suyos está hablando exactamente del mismo suceso y está aplicado, según su visión, su propia visión, al mismo evento de esa primera fase de la venida de Cristo llamada el rapto. ¿Cuándo Cristo traerá a los suyos con él? Cuando Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, y luego todos los muertos resucitan y todos los vivos son arrebatados y llevados juntamente con Él. En el mismo momento, en el mismo evento y en el mismo suceso. ¿Cómo es posible? Llegamos a segunda de Tesalonicenses porque siguió con la clase, después de terminar con primera, siguió con segunda de Tesalonicenses. Entonces yo no
no negaba nada de lo que decía. Yo preguntaba ante sus enseñanzas, ¿cómo es posible que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, estén unidos los mismos eventos que aparentemente estás diciendo que están separados? Aquí en 2 de Tesalonicenses 1 dice que Cristo viene en llama de fuego, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, pero también dice para darnos consuelo y reposo, versículo 7, a los que somos atribulados, a vosotros que sois atribulados, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles del poder. ¿Cómo es posible que una los dos eventos? Y entonces, ¿sabéis qué respuesta me dio, verdad? Me dijo, no quiero hablar sobre ese tema. Así de sencillo. Ante el escándalo de la mayoría de estudiantes que estaban acostumbrados a pequeños debates, a opiniones, a preguntas, a respuestas y cosas de estas. Pero sin ir más lejos, en el capítulo 5, fijaos, de 1 de Tesalonicenses, fijaos el grave conflicto que ellos tienen al afirmar que en la primera parte del capítulo 4 se está hablando de esa primera fase, llamada rapto, y luego en el capítulo 5 ellos dicen que se refiere a la segunda fase, rompiendo la conexión, cuando encima hay exhortaciones a la Iglesia, que supuestamente no estará presente en ese tiempo de la segunda fase. No sé si me estoy explicando ante un tema un poquito enrevesado y complejo. Así que la primera afirmación, o mejor dicho, la primera negación contundente, clarísima de las Escrituras, es que no podemos dividir la segunda venida de Cristo. La Escritura habla claramente de un solo suceso, de un solo evento, no de dos segundas venidas. Evidentemente los dispensacionalistas no van a hablar de dos segundas venidas. Ellos hablan de dos fases. Hablan de una sola segunda venida y dividirán dos fases. Pero eso es lo mismo que hablar de dos segundas venidas. Primera negación, no aceptemos la falsa enseñanza de dos segundas venidas, cuando la Escritura lo niega de una manera clarísima. La segunda negación. La segunda negación es que, lo hemos dicho ya otras veces, no a poner fechas o a hablar de la venida de Cristo como algo previsible, como algo que se puede calcular más o menos, que quizá no se puede determinar el día y la hora, pero evidentemente todos aquellos creyentes que estén en plena tribulación, en pleno desarrollo de los últimos acontecimientos marcados en las Escrituras, al ver todas estas señales, de una manera clara van a decir, bueno, no sabemos el día y la hora, ni el año quizá, pero ya estamos aquí, más o menos ya falta poquísimo. Eso es más o menos lo que me dijeron en la calle hace unas semanas, unos creyentes que hacía tiempo que no veía, que lo primero que me hablaron, nada más verme, es de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en el mundo y que la venida de Cristo estaba clarísimamente a la vuelta de la esquina, teniendo en cuenta la crisis económica, todas las cosas que están pasando en el mundo en general, toda la confusión que hay y todo esto. Está claro que el anticristo va a venir pronto y la segunda venida de Cristo está ahí a la vuelta de la esquina. Eso es algo que está no solamente en algunos fanáticos que dan fechas, años exactos, sino está en la mente de muchos cristianos dispensacionalistas dentro del campo moderado, que evidentemente juntamente con nosotros van a decir que el día y la hora no se puede saber. Es verdad, ni siquiera el Hijo, dijo el Señor, lo sabe, ni los ángeles del cielo, solamente el Padre. Esa fue la declaración de Cristo. Ellos lo creen también. Sin embargo, cuando empiecen a desarrollarse y desplegarse los últimos acontecimientos, ahí ya más o menos lo vas a saber. Así que ellos utilizan este argumento precisamente para apoyar su causa. Y dicen, mira, la primera fase de la venida, es decir, rapto, será inminente. Puede venir en cualquier momento. No sabemos cuándo va a ocurrir. Sin embargo,
la Biblia habla de 7 años, 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, evidentemente, cuando estén ocurriendo esas cosas, vamos a saber más o menos que el Señor está ahí, a punto de llegar. Este argumento de la inminencia es uno de los argumentos que ellos tienen para apoyar su diferenciación entre rapto y segunda venida propiamente dicha. En este seminario había otro profesor que estaba enseñando teología sistemática. También era dispensacionalista, es que estaba en aquel tiempo rodeado de dispensacionalistas. Y este hermano era todo lo contrario al otro. Este hermano, de hecho, por compromiso, él se había cambiado, era un misionero con mucha experiencia en la enseñanza y muy admirado y muy aceptado por los alumnos en general. Este hermano, por cuestiones personales y de ministerio, se había mudado bastante lejos, había salido de Madrid, pero por su compromiso en la enseñanza, en ese ministerio, en el seminario en el que yo estaba, pues estaba recorriéndose, cada vez que venía a dar clase a Madrid, estaba haciéndose 2 horas y media y otras 2 horas y media de vuelta en el mismo día, y a veces más. Pues este hermano, ante otra pregunta, pues respondió lo siguiente. Claro, le dije, vamos a ver, ese argumento de la inminencia, como que el día y la hora nadie la sabe, si supierais, dice el Mateo 24, el Mateo 25, lo argumenta bastante, si supierais en qué momento va a venir el Señor, entonces velaríais, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, en un momento que no sepáis, entonces vendrá. Ese argumento de la inminencia está en un contexto, según vuestra visión, posttribulacionista. Es decir, está en un contexto de la segunda fase, que ellos llaman, no en el de la primera fase. ¿Me he explicado? No sé si es un poco confuso esto, porque a veces estamos hablando de conceptos un poquito complicados. Ellos, cuando hablan del argumento de la inminencia, para defender la diferencia entre rapto y segunda venida, ellos dicen, hay textos que hablan de inminencia. Esa inminencia, es decir, que el Señor puede venir en cualquier momento, sin ninguna señal previa, se puede entender porque hay un rapto invisible, porque hay una venida de Cristo en su primera fase. Y luego hay otros textos en los que se ven claramente que hay señales, hay datos que nos van a dar clara evidencia de que el Señor está a punto de venir. Eso está hablando de la segunda fase, la segunda venida. El problema, le dije a este hombre, a este profesor, es que esos textos que hablan de la inminencia de Cristo, de que el Señor puede venir en cualquier momento, estaban en un contexto de esa segunda fase que ellos hablaban, como es el caso de Mateo 24 y Mateo 25. Ante esto, él respondió, pues nunca lo había pensado. Es verdad, y no te puedo responder a esto. Este hombre estaba respondiendo continuamente de esta manera. Así que al final, teniendo en cuenta sus grandes esfuerzos, y también que era el profesor, y al final me sentía fatal, que le estaba molestando en la clase, le dije, me callo y no pregunto nada más. Fue al contrario, él dijo, no, pregunta todo lo que quieras. Es interesante y podemos hablar sobre estas cosas. Este hombre, por lo que he escuchado, sigue siendo dispensacionalista, por supuesto, lo sigue siendo, y además quizá se ha agudizado y se ha radicalizado en los últimos tiempos. Pero qué importante es que vayamos a la palabra de Dios con honestidad y podamos reconocer y abrirnos a lo que dice la palabra con toda claridad. Y este hermano realmente lo hacía. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Dice en el versículo 5.1 de este pasaje, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. En primer lugar, observad cómo ese pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, es decir,
ya lo sabéis de sobra, va a venir cuando no lo pensáis, va a venir sorpresivamente. Va a venir la venida de Cristo como ladrón en la noche. Observad cómo esto hace relación a lo primero, a la primera parte, a lo que ellos llaman el rapto. Pero fijaos cómo hace relación también a lo que ellos llaman segunda fase de la venida, cuando vendrá destrucción sobre todos. ¿Nos damos cuenta de este asunto? Así que esa venida de Cristo que vendrá como ladrón en la noche será sorpresiva, tanto en un sentido para el momento de consuelo que la venida de Cristo supondrá, de esperanza y de rescate para aquellos que son atribulados, para los cristianos, para aquellos que están dormidos, que han muerto, y también para aquellos que están vivos esperándole, pero también será sorpresivo y vendrá como ladrón en la noche, como destrucción para los impíos y para aquellos que viven en ignorancia y en oscuridad ante todo esto, que dirán paz y seguridad, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina, tanto lo uno como lo otro. Ahora, fijaos que la Escritura nos dice, luego a continuación da un argumento a partir del versículo 4, tenemos que tenerlo esto claro y tenemos que entender y diferenciar con lo que acabamos de decir. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y aquí los dispensacionalistas tienen su argumento. Y dicen, ¿ves? El Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para nosotros. Para nosotros no. Bien, pues daos cuenta que en el versículo 5.1, que está hablando de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, lo aplica también a la Iglesia. Recordemos también que el Señor, cuando habla de que vendrá como ladrón en la noche, lo aplica también a sus discípulos y les dice a ellos, vendré cuando vosotros no pensáis, cuando vosotros, mis discípulos, no pensáis. Aquí está hablando con un matiz distinto. Aquí está hablando en un sentido espiritual acerca de nuestra preparación. Los impíos estarán no preparados para aquel día, como el siervo injusto, que vendrá el Señor cuando éste no espera y le encontrará haciendo injustamente todas sus tropelías. Pero a los que son hijos de Dios, a los que son hijos del día y que no son de la noche ni de las tinieblas, que no duermen, sino que velan y que están esperándole, preparados espiritualmente, no porque saben el momento en el que Cristo va a venir, sino porque están preparados espiritualmente. A estos no, porque le están esperando, estando vestidos con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Otra cosa que quiero negar, la última que voy a negar de momento, pero hay que negar muchas cosas más sobre todas estas cosas. Otra cosa que quiero negar, otra declaración negativa que quiero hacer, es que los cristianos, que la Iglesia no vaya a pasar la tribulación. ¿Cuántas veces habremos escuchado esto, verdad? No sé si vosotros lo habéis escuchado o se ha enseñado así en los contextos en los que habéis estado. En los contextos en los que yo me he movido, en las iglesias en las que yo me he movido, continuamente era una enseñanza que se estaba repitiendo una y otra vez, es que la Iglesia no va a pasar la tribulación. Fijaos, uno de los textos que se utiliza para esto es el versículo 1:10. De Tesalonicenses, de Primera de Tesalonicenses. Dice en Primera de Tesalonicenses 1:10, a partir del 9, hablando de la manera en que vosotros, los tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El dispensacionalista, al llegar a este texto, dice, ¿ves? El Señor nos libra de la ira venidera, es decir, de la tribulación. Y así, juntamente con esta manera de interpretar tan extraña este pasaje, pues tienen algunos otros, que se podrían interpretar, por cierto, de otra manera mucho más sencilla, como seguramente ya estáis pensando. En el 5,
este pasaje que acabamos de leer en parte, en el 5:9, fijaos que hace una afirmación el apóstol Pablo muy similar. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Y ellos interpretan de la misma manera, ¿ves? Dios no nos ha puesto para pasar esta gran tribulación que va a acontecer antes de la venida de Cristo. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ni se les ocurre pensar que ira se refiere a condenación y que como opuesto a esto, como dice aquí, está la salvación en Cristo. Ni se les ocurre pensar eso, porque para su esquema encaja perfectamente. Dios no nos ha puesto para ira, es decir, para pasar la gran tribulación. Pero la realidad es todo lo contrario. La realidad es todo lo contrario. Que Cristo no vendrá sino después de la tribulación de aquellos días. Y después de la tribulación de aquellos días, entonces veréis la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso es lo que dice la Escritura en Mateo 24 con toda claridad. Ese es el problema que ellos tienen cuando enlazan el capítulo 4 y el capítulo 5. Porque ambas cosas están juntas en un mismo evento. Vamos a dejarlo aquí y seguimos otro día con algunas consideraciones más sobre este tema y sobre algunas cosas que se están vendiendo con demasiada frecuencia en estos tiempos, que se están enseñando con muchísimo énfasis, que se están difundiendo de una manera tremenda. Hay muchísimos cristianos hoy en día que piensan que no pasarán la tribulación, que piensan que hay 2 segundas venidas de Cristo, que hay 2 resurrecciones, 3, 4, 5, que hay 2 juicios, 3, 4, 5 juicios, que hay un milenio, que pasaremos por todas esas cosas y que tienen un cacao en su mente y en su alma tremenda acerca de estas cuestiones tan grandes que a veces en una iglesia, en las iglesias por lo menos en las que yo he estado, no se podía predicar del Apocalipsis. No se podía predicar del Apocalipsis. En esta iglesia sí se puede predicar del Apocalipsis. ¿No? Se va a predicar, Bonnie va a predicar sobre el Apocalipsis. Pero en la mayoría de iglesias donde he estado no se podía predicar del Apocalipsis. En primer lugar, porque ni siquiera se entendía en las iglesias qué hacer con este libro. Era como un rompecabezas inmenso, lleno de galimatías, inexplicable, para meter todas las cosas en su sitio. En segundo lugar, porque no tenía una gran aplicación para una predicación, según ese punto de vista. Y en tercer lugar, porque cada uno a veces pensaba de maneras totalmente distintas. Una serie en la que en una iglesia sí se predicó sobre el Apocalipsis. El predicador, el anciano de esa iglesia, dijo: hay muchos libros que hablan sobre el Apocalipsis, muchísimos comentarios, y cada comentario explica su propia versión del asunto. Son interpretaciones humanas basadas en las distintas escuelas que cada uno tiene. Nosotros vamos a predicar exactamente lo que dice la palabra de Dios y ninguna opinión humana. Lamentable. Lo que dice la Escritura no es algo que nosotros nos inventamos en oposición a todas las opiniones humanas que existen en el mundo, sino es algo muy viejo que la Iglesia cristiana ha estado enseñando a lo largo de todo el tiempo. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas y a que nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo sea clara, nítida, viva y no basada en especulaciones, en rompecabezas sin sentido y en enseñanzas que son totalmente falsas y que solamente hacen eso, entenebrecer nuestra gran esperanza, la esperanza bienaventurada, la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quitar de nuestra mente y de nuestra visión este centro de nuestra esperanza y hacernos divagar en cuestiones antibíblicas, extrabíblicas, que la Biblia no enseña. Que así sea.